Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Gerson Rafael Pacheco para servirle. Somos de la sección L. Estamos los compañeros aquí a hacer una entrevista, unas preguntas referente al caso de su nena, que en paz descanse que todo. Y le quería, de parte del grupo, le queremos agradecer mutuamente que nos haya dado esa entrevista personalmente. Le dejo el uso de la palabra a nuestra siguiente compañera, que nos va a dar la primera pregunta. Gracias, licenciada. Licenciada, muy buenas noches nuevamente, muy cordialmente. Yo le realizaré la primera pregunta. La pregunta consiste en base a su experiencia y el trabajo que realizó en busca de justicia, ¿considera que el Estado de Guatemala actúa con la misma diligencia o trata todos los casos de violencia en contra de la mujer de igual forma o hay alguna Esta es una distinción? lucha personal. El Estado debe mucho todavía a las víctimas, porque no debería de haber incluso, por decirte así, darlo a conocer a los medios. Yo tuve mucho el apoyo de organizaciones de derechos humanos y yo me moví bastante, pero debería haber nada más empatía a la víctima, además de que las funciones que tienen las instituciones encargadas de la y de la justicia deberían de evitar que toda esa peregrinación lo tengan que hacer estas personas, porque no es justo. Y como te digo, no se trata de que si yo tengo o no tengo recursos, no. La justicia debe ser pareja, debería ser porque es un derecho para todos igual, pero ahí el Estado Muchas todavía gracias, está de ver. licenciada. Ahorita el siguiente compañero le va a hacer la siguiente pregunta. Es usted muy amable. Buenas noches, licenciada. Es un gusto saludarla. Mi nombre es Amelia Fuentes y yo le estaría coordinando la siguiente pregunta. Vemos que en Guatemala se hizo viral el caso de su hija Belis Franco. A pesar de la negligencia en nuestro país y la desigualdad de género, se hizo justicia al final. ¿Considera usted que se está cumpliendo con el fin de la resolución que es en el INACIP, que hoy en día, o no? Sí, hay bastantes avances positivos, no solo en el caso de María Isabel, sino que en otras personas. He participado en otros casos y he visto el crecimiento, pues, porque el organismo judicial antes pues tenía el servicio médico forense en la zona 3, ahora ya lo cubre el INACIP a partir de 2007, ya es un punto y aparte. Te puedo decir que sí, en ese sentido el Estado sí ha cumplido. Em, pero aún hace falta porque la sentencia establece que el Estado debe proporcionar los recursos financieros anualmente en el crecimiento de la población, porque si te das cuenta cada vez hay más violencia, entonces eso amerita más equipo, más, no solo equipo humano, sino que todo lo que lleva la investigación, porque acuérdense que el Ministerio Público es el encargado de la investigación, pero el INACIF es un auxiliar y es muy conveniente que lo fortalezca el Estado, pero sí te puedo decir que sí ha sido fortalecido, en ese sentido ha mejorado. Le agradezco mucho. En este momento le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada Franco. Es un gusto por saludarle. La pregunta que le voy a formular es la siguiente. ¿Considera que la condena o castigo que recibió el responsable del asesinato fue justo? Si fuera así, ¿por qué? Y si fuera no, ¿cuál hubiera sido el castigo que hubiese sido considerado correcto? Mira, la justicia es un ideal, realmente es un ideal. Eso es lo que he buscado, pero te puedo decir que no fue justa. No fue justa y igual yo te puedo decir en el caso de Claudina Isabel Velázquez Páez, hemos hablado con el padre de Claudina y la mamá, que queda mucho todavía pendiente para poder, digamos, no satisfacer, pero no hay una palabra que yo te pueda decir, ah, sí, con esto yo voy a quitar el dolor, Marisol va a regresar o no. Pero la justicia en Guatemala está en pañales para mí y para don Jorge, que lo incluyo, está todavía eh, injusta. Gracias a Dios se dio esa sentencia contra esta persona, pero ya sentencia en Guatemala. Pero si no hubiese existido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no debería haber pasado, ya 20 años después sucedió la sentencia que le dieron 30 años a esta persona. Para mí es poco.
para todo el daño que ocasionó de destruirle la vida a una niña y a toda una familia, incluso el hecho que ahora estamos en Estados Unidos, como que nosotros hubiésemos sido los delincuentes y él está ciertamente en una cárcel de lujo, pero falta mucho. O sea, sí creo yo que fue en cierta manera. Gracias, licenciada, muy amable. Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Byron Juárez. Mi siguiente pregunta va dirigido también. Le digo, el caso de su hija provocó un despertar en el sistema de justicia en Guatemala, emitiendo nuevas leyes y alertas. Entonces, a su criterio, en la actualidad, ¿la justicia en Guatemala es realmente eficiente frente a casos de violencia en contra de la mujer? No, no es eficiente, para nada. Falta mucho por hacer. Que han habido mejoras, sí. A raíz de la sentencia, han habido pues, mejoras, hubo cambios. Incluso antes de que se dictara la sentencia, cuando el caso todavía estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que se llama informe de fondo. En ese informe de fondo se le instruyó al Estado de hacer mejoras, las cuales no se dejaron en el tiempo, pero una de ellas era la creación de juzgados, fiscalías, etcétera, que incluso se fue mejorando con la implementación de la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, cosas que no existían antes. Entonces, hay un antes, o sea, el proceso pasó por la CIDH, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en todo ese espacio hubo bastantes documentos y en uno de ellos se expresó, se ordenó, se instruyó al Estado a hacer mejoras, ¿verdad? Pero pues, sí que todavía es deficiente, ¿verdad? Hay mucho, como repito, hay mucho por hacer, pero gracias a Dios ya existen esas normativas que antes no había. Ya no, ya la alerta Isabel Claudina también es pues, una herramienta que tiene a su favor la persona que aparece porque entonces la familia ya no tiene que estar instituciones involucradas, en 36 horas tiene que tener una respuesta, ponerse a trabajar de inmediato y encontrar a la persona, que es el ideal, ¿verdad? Con vida, ¿verdad? Eso se trata toda esta lucha. Pero sí, todavía hay cosas por mejorar, pero como repito, han habido mejoras que hay que reconocer y pues todavía falta cosas por mejorar. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Mi siguiente compañero le va a dirigir. La siguiente pregunta, doña Rosa, sería ¿qué opina ante el funcionamiento de Alerta Isabel Claudina en la actualidad? Para mí es una gran satisfacción que exista. Para mí yo le pongo 100 puntos. Hay cuestiones que mejorar como el botón de alerta o que quisiera yo el 1572 que debería ser gratis, pero esas son cuestiones formalidades entre el Ministerio Público y las autoridades de las empresas telefónicas, porque si la víctima no tiene dinero, entonces no puede llamar a ese teléfono, tiene que tener saldo. Esas son unas cuestiones que hay que mejorar, pero yo estoy satisfecha con la implementación de la ley de Isabel Claudina. Además que dignifica a María Isabel porque la pisoteaban muchísimas veces diciendo que era una X prostituta, y yo también. Eso dignifica a María Isabel, dignifica a Claudina y a todas las mujeres que han desaparecido. Y ahí esta herramienta para mí es un logro importantísimo que beneficia, como te digo. Cuando uno está en una situación de desesperación, uno no tiene la cabeza fría para ver qué hay que hacer, pero esa herramienta ya existe. Entonces ya la gente tiene confianza de acudir, porque sí funciona. Y yo te puedo decir que yo he participado en muchos casos. Sí funciona, desde la creación hasta acá ha funcionado. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Alan Velázquez. La pregunta que me tocó, ¿cuál sería la organización que en este caso usted más la apoyó, le brindó, pues, em, Bueno, ayuda? mira, en Guatemala existen organizaciones de mujeres, existen organizaciones de derechos humanos. Yo empecé con Amnistía Internacional,
Inglaterra, y de ahí fui conociendo más personas. De ahí conocí a Norma Cruz, Hilda Morales Trujillo. Te las menciono porque son personas que me apoyaron en su momento. En el extranjero, o sea, en Washington, está Centro Internacional por la Justicia, CEGIL, y en Bola, otra organización que también está en Washington. Pero en Guatemala ya me quedé con el Grupo Guatemalteco de Mujeres, que es parte de la red de la no violencia contra la mujer, que hasta el momento me han dado acompañamiento, y pues el trabajo ha sido de ellas muy difícil. ¿Es una institución que pues, espero que el Estado la fortalezca, porque maneja los CAIMUS? Los CAIMUS son los centros de atención integral a la asistencia a la mujer. Entonces, la ley contra el feminicidio incluye ahí que el Estado debe fortalecerlos y cuestiones financieras, etcétera. Entonces, ellas son las que han estado conmigo desde casi el comienzo, y pues eso es lo que te puedo contar. Le agradecemos como grupo tomarse el tiempo de permitirnos esta entrevista y contar con este. Es un complemento muy importante para nosotros. Sabemos que es algo difícil para usted este tema, aunque hayan pasado los años. Este es un caso muy conocido en Guatemala, y creemos que a raíz de esto y el movimiento que usted creó para apoyar y buscar justicia, pues a raíz de esto pues hemos tenido el apoyo de algunas instituciones y hemos pues avanzado un poco a como veníamos años atrás, ¿verdad? Entonces le damos muchas gracias, licenciada, por su tiempo, y pues deseamos que todo lo que usted haga pues sea para bien en su vida y en sus metas. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias.